Saludos. Hoy vamos a examinar a fondo un documento que la verdad marca un antes y un después en la estructura judicial de México. Hablamos de la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del domingo 14 de septiembre de 2025. Y nos vamos a centrar en el Acuerdo General AGP o AJ 008-2025. Exacto. Este acuerdo viene del órgano de administración judicial del Poder Judicial de la Federación. Es este organismo nuevo, digamos. Sí, el que ahora lleva toda la parte administrativa, de vigilancia, disciplina. Le quitó esa chamba a la Suprema Corte. Justo. Y el meollo, el centro de este acuerdo, es la asignación de puestos. La adscripción formal le llaman, para cientos de magistradas, magistrados, juezas y jueces federales que fueron elegidos en el proceso electoral extraordinario 2024-2025. Y bueno, también ajusta otras piezas del personal judicial, ¿no? Exacto. Y es súper importante entender de dónde viene esto. No es algo que salió de la nada, ¿eh? Es la consecuencia directa, clarísima, de la reforma judicial que se publicó justo un año antes, el 15 de septiembre de 2024. Esa reforma metió algo totalmente nuevo, la elección por voto popular para la mitad de los magistrados de circuito y jueces de distrito. Así que este acuerdo es, pues, la traducción administrativa de esos resultados, de esa primera elección ciudadana de jueces en 2025. Entendido. Entonces nuestra misión hoy, digamos, es desentrañar cómo se hizo esta asignación tan masiva, qué lógica o qué criterios se usaron para decir tú vas aquí, tú vas allá, y pues sentir un poco el impacto que esto tiene en los tribunales de todo el país. Vamos a meternos de lleno. Para empezar, si te parece, recordemos rápido el contexto. La reforma judicial de 2024 que buscaba transformar cómo se integraba una parte, pues, importante de la Judicatura Federal, apostando por el voto popular. Y este proceso electoral extraordinario de 2025 fue como la primera prueba, ¿no? La prueba de fuego. Así es, y fue un proceso escalonado. Así lo marca la reforma y así lo recoge este acuerdo. En 2025 se eligió la mitad de las magistraturas de circuito y de los juzgados de distrito. La otra mitad viene después, en la elección federal ordinaria de 2027. O sea, partieron el universo de cargos en dos. ¿Y cómo supieron cuáles tocaba elegir ahora en 2025? El documento dice algo de unas listas que el antiguo Consejo de la Judicatura le pasó al Senado. Priorizaron, pues suena lógico, las vacantes que ya había, renuncias, retiros programados. Correcto. Pero con eso no siempre se llegaba a la mitad exacta que pedía la reforma para cada circuito y cada materia, ¿sabes? Entonces, para los puestos que faltaban para alcanzar ese 50%, tuvieron que recurrir a la insaculación pública, o sea, un sorteo, para asegurar que se cumpliera con el número establecido. Ah, mira, y aquí es donde entra el INE, el Instituto Nacional Electoral. Tuvo un papel central, ¿verdad? El acuerdo lo recalca mucho. Uf, muchísimo. Organizar, contar votos, vigilar, fiscalizar la elección, todo. Y siempre bajo los principios que ya conocemos. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y, ojo, muy importante, paridad de género. Querían, digamos, blindar el proceso lo más posible. ¿Y las boletas? ¿Qué información traía? Según el texto. Pues eran bastante completas, fíjate. Decían el cargo, claro, la entidad federativa, el circuito, los nombres de los candidatos por orden alfabético, quien los postulaba, y un dato interesante. Si la persona ya era juez o magistrado en funciones y estaba buscando reelegirse en ese mismo puesto, pero ahora por voto. Ok. La elección fue el primer domingo de junio de 2025. El INE contó, validó, entregó las constancias de mayoría a quienes ganaron. Y aquí hay un detalle que resalta el acuerdo, que tiene que ver con la paridad. ¿Cómo fue eso? Ah, sí. Para la asignación de los cargos disponibles, se fueron alternando. Una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, empezando por una mujer, buscando cumplir con ese principio de paridad de forma activa. Entiendo. ¿Y si hubo impugnaciones? Como siempre, las resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral, el TPJF. Ya que todo quedó firme, las y los electos rindieron protesta ante el Senado. Eso fue el 1 de septiembre de 2025. Y justo después de esa protesta, la responsabilidad pasó al nuevo órgano de administración judicial.
Y este acuerdo general, el AG-PO-AJ 008-2025, es precisamente eso. Ya la formalización de dónde va a trabajar cada una de esas 846 personas. Ponerle nombre y apellido al puesto y al lugar. Ahora, aquí viene lo bueno, me parece. Tienes 846 personas electas para cargos distintos, en todo México. ¿Cómo se decide quién va a qué tribunal específico? ¿A qué juzgado? Porque no fue a ver dónde caes, ¿verdad? El acuerdo es muy claro con los criterios. Para nada fue al azar. Definieron y aplicaron 6 criterios principales. Y ojo, no es que aplicaran uno y ya. Se ponderaron, se vieron en conjunto. A ver, vamos a repasarlos. Primero, y este tuvo un peso considerable, la votación. Le dieron muchísima importancia a lo que la gente decidió en las urnas. La idea era alinear la asignación con ese mandato popular, buscando fortalecer la legitimidad democrática y la independencia que, se supone, buscaba la reforma. O sea, quienes sacaron más votos tuvieron preferencia para elegir, digamos, dentro de las opciones de su cargo y circuito. Ok, la votación fue clave, pero me pregunto, ¿cómo equilibraron eso? Porque igual alguien muy popular no era necesariamente el más adecuado para una materia muy técnica, ¿no? O sea, ¿la popularidad no podría opacar otros factores? Está súper válida. Y justo por eso entraron los otros criterios. El segundo fue la especialidad. Se respetó la materia para la que se registró cada candidato o candidata. Civil, penal, administrativa, laboral, etc. No iban a mandar a alguien que compitió para un juzgado penal a uno civil, por ejemplo. Se buscó esa congruencia con el perfil que ellos mismos manifestaron al registrarse. Bien, eso tiene sentido. ¿Qué más? Tercero, un tema que siempre sale: nepotismo o conflicto de interés. El acuerdo lo dice abiertamente, reconoce que había críticas al Poder Judicial por esto, y dice que la reforma buscaba justamente atacar eso. Usaron la definición de nepotismo de la Ley de Austeridad Republicana: parentesco hasta cierto grado, matrimonio, concubinato, trabajando en la misma zona o institución. La meta era evitar asignaciones que pudieran, pues, oler a favoritismo o generar un conflicto ético claro. Aplicar ese filtro antinepotismo a 846 asignaciones al mismo tiempo debió ser un trabajal de cruce de información, ¿no? ¿Se sabe cómo lo hicieron? El acuerdo no entra al detalle del mecanismo exacto de cómo lo verificaron, pero sí deja claro que el criterio se aplicó y era obligatorio. Seguramente cruzaron datos declarados por los candidatos con registros internos que ya tenían. El cuarto criterio: integración paritaria. Y no solo 50-50, buscaban una inclusión que llaman sustantiva. De hecho, mencionan que a veces se dio una posición prevalente a las mujeres para asegurar una igualdad real. Incluso citan una sentencia del Tribunal Electoral, la Sub-Rec 1150-2018, que habla de paridad flexible, que permite que un género supere al otro, si está justificado, para que los tribunales reflejen mejor cómo es la sociedad. Eso de paridad flexible suena interesante. O sea, no es una cuota matemática y rígida, sino un objetivo a lograr con cierta adaptabilidad. Exacto. No es solo contar, es buscar un equilibrio real. Luego, el quinto criterio fue considerar la situación de vulnerabilidad. Si una persona electa demostraba, pero bien demostrado, con pruebas, que irse a cierto lugar le impediría atender una enfermedad grave suya o de un familiar cercano o una discapacidad, bueno, se podía tomar en cuenta. No era automático, Había que acreditarlo muy bien. Es un intento de meterle un lado humano a la asignación, pero sin que fuera pretexto. Entiendo. ¿Y el último criterio? El sexto, funcionalidad y efectividad. A fin de cuentas, los juzgados y tribunales tienen que chambear, y bien. Se buscó que las asignaciones aseguraran que los órganos pudieran operar eficazmente, que la gente tuviera acceso a la justicia rápido. Eso implicaba ver cargas de trabajo, las necesidades de cada lugar, ¿no? Todo alineado con las metas de la reforma: democratización, combate a la corrupción, transparencia. No podías asignar gente de tal forma que un tribunal se quedara paralizado o fuera inoperante. Vaya, sí que es un tejido complejo. O sea, no es nada más, ganaste, te toca este puesto. Es un balance entre el voto, el perfil de la persona, la ética, lo del nepotismo, la equidad de género, las necesidades personales comprobadas y, pues, la pura necesidad operativa del sistema. Un verdadero acto de malabarismo administrativo.
Y para darnos una idea de la escala de este malabarismo, el documento va detallando las asignaciones circuito por circuito. Son 32 en todo México. Así es. El número total, como ya dijimos, y lo confirma el acuerdo, es de 846 titulares de órganos jurisdiccionales, jueces, magistrados, adscritos por este acto. Es una renovación de personal enorme de verdad. A ver, pongamos algunos ejemplos para que se sienta la diferencia. El primer circuito, Ciudad de México, siempre es otro mundo. Ahí, fíjate, asignaron nada menos que 104 magistraturas de circuito. 104. Es muchísimo. Cubren de todo. Administrativo, penal, civil, laboral. Y hasta esas superespecializadas en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Y además, 64 plazas en juzgados de distrito, también de muchas materias. Es una operación gigantesca nomás en la capital. Sí, y si lo comparas, por ejemplo, con el segundo circuito, que es el Estado de México, ahí fueron 26 magistraturas y 28 juzgados. Sigue siendo un montón, pero ya ves la diferencia de escala. Y luego te vas al otro extremo. Circuitos más chicos. El 32º, en Colima. Solo 2 magistraturas y 4 juzgados asignados así. Poquito, sí. O el 26º, Baja California Sur. 4 magistraturas y 2 juzgados. La diferencia es abismal. Y no solo varía la cantidad, sino la complejidad de las materias que se ven en cada lugar. El documento lista especialidades súper diversas, las clásicas, como administrativa, penal, civil, laboral, mercantil, pero también combinaciones raras, como materias penal y administrativa juntas, o civil y de trabajo. Se habla de competencia mixta para órganos que ven de todo un poco, y juzgados especializados solo en amparo o solo en procesos penales federales. Incluso hay precisiones geográficas muy finas, ¿no? ¿Qué municipios de Sonora o Veracruz o Coahuila quedan dentro o fuera de la jurisdicción de ciertos tribunales? Refleja la diversidad del país totalmente. Es casi como ver un mapa detallado de cómo está organizada la justicia federal en México. Pero, a ver, este acuerdo no solo fue para colocar a los recién electos. Tuvo que resolver otros asuntos, para que la maquinaria judicial no se parara, ¿cierto? Había que asegurar la continuidad. Totalmente. Una transición de este tamaño implica muchos ajustes finos. El acuerdo también se mete con la designación de secretarios en funciones de juez o magistrado, o sea, secretarios de carrera que temporalmente se hacen cargo de un juzgado o tribunal para cubrir huecos. Y para elegirlos, se dio preferencia a jueces o magistrados de carrera que ya estuvieran, digamos, en la banca, sin adscripción, salvo los que ganaron la elección estando ya en funciones, claro. Se consideró antigüedad, si eran de base, se aplicaron los mismos filtros antinepotismo y se cuidó que no repitieran en esa función si ya la habían hecho antes bajo ciertas reglas. La idea era tapar los huecos con gente calificada y de forma ordenada. Ok. ¿Y qué pasó con los plenos regionales? Esos órganos son clave, ¿no? Los que unifican criterios entre tribunales. Fundamental estará la coherencia jurídica, sí. El acuerdo recuerda cómo se integran, por magistradas o magistrados de circuito que designa el órgano de administración judicial. Y aquí viene otra conexión directa con la elección popular. Se elige a quienes obtuvieron la mayor votación en la elección para magistrado de circuito en su región y especialidad. Duran 3 años en ese encargo y pueden repetir una vez. Si alguien deja el pleno, entra el que quedó en segundo lugar en votos en esa misma elección. Y este acuerdo, de hecho, nombra a los integrantes de los 4 plenos regionales que hay ahora. 2 Centro-Norte, 2 Centro-Sur, todos con sede en CDMX, divididos por materias. Y comisiona específicamente a 12 de los magistrados recién electos para formar parte de estos plenos. O sea, el voto popular ahora define también quién integra estos órganos tan importantes. Ah, mira tú, o sea que el resultado de la elección tiene efectos más allá de la asignación inicial del puesto. Penetra más en la estructura. ¿Alguna otra decisión relevante en el acuerdo para que todo siguiera funcionando? Sí, hay varios puntos más. Es un documento bastante completo en ese sentido para que no quedaran cabos sueltos. Por ejemplo, se designan 4 secretarios habilitados. Esto es curioso. Hubo 4 plazas para las que nadie se postuló en la elección. Quedaron desiertas. Entonces, habilitan a secretarios para que hagan esas funciones temporalmente, para que no se queden vacías.
Qué interesante. También se comisiona a 5 magistrados específicamente para integrar los tribunales colegiados de circuito especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, por la materia tan particular que ven. Se ordenan varias reubicaciones y redescripciones de otros funcionarios. Es mover piezas en el tablero para que todo funcione. Se prorrogan, o sea, se extienden, las designaciones de secretarios que ya estaban como jueces o magistrados temporales donde todavía hiciera falta, para asegurar que no queden puestos sin cabeza. Claro, cubrir todo. Y finalmente se hace referencia a un acuerdo previo del Consejo de la Judicatura, el que ya no existe, que ya había tomado medidas para la transición, como declarar inhábiles pero laborables los primeros 15 días de septiembre, justamente para dar chance a la entrega-recepción de los despachos entre los que salían y los que entraban. A ver, tratando de armar el rompecabezas completo, lo que tenemos aquí es la ejecución administrativa, la puesta en práctica de una elección histórica en el Poder Judicial. Son estas 846 personas asignadas por todo el país. Y no fue al azar, sino aplicando un conjunto de criterios muy explícitos, que buscan mezclar el mandato popular, el voto, con reglas contra el nepotismo, con paridad de género, especialización y la puma funcionalidad del sistema. Exacto. Es un acto administrativo, sí, pero tiene una carga política y simbólica muy fuerte. Materializa el resultado de esa elección extraordinaria que vino de la reforma de 2024. Los criterios que utilizaron para la adscripción, al menos como están escritos en el papel, intentan cumplir las promesas de esa reforma. Buscar más legitimidad democrática, más transparencia, luchar contra la corrupción y el nepotismo, pero sin sacrificar la operatividad básica del sistema de justicia. Y el detalle que dan por circuito muestra que fue una implementación compleja y que abarcó todo el territorio nacional. La sensación que me deja es la de estar viendo cómo se pone en marcha un cambio estructural, pues, profundo. Pasar del voto ciudadano a asignar ya responsabilidades judiciales concretas. Y queda claro que no fue un proceso automático, no. Fue un ejercicio de balancear muchos factores, donde el número de votos fue importante, sí, pero no fue lo único que contó. Y es clave también cómo manejaron la transición, las prórrogas para el personal que ya estaba, cómo integraron a los electos en órganos importantes como los plenos regionales, los detalles prácticos como ese plazo de 15 días hábiles para entregar y recibir los despachos. Todo eso busca que el cambio, aunque sea grande, sea lo más ordenado posible, que no se interrumpa el servicio de impartición de justicia, que es lo fundamental. Ya como reflexión final quizá, este acuerdo nos detalla muy bien el cómo. Cómo se asignaron los puestos después de la elección, bajo qué criterios. Pero si la reforma puso tanto énfasis en la legitimidad popular, en la independencia judicial a través del voto, la pregunta que queda ahí, flotando, es ¿cómo se va a medir en el futuro si estas juezas, estos jueces, magistradas y magistrados que ahora fueron electos son percibidos por la gente como más independientes, o más responsables, o más cercanos que los que estaban antes? ¿Qué indicadores nos van a decir si ese objetivo central de la reforma se está cumpliendo en la práctica, más allá del proceso mismo de elegirlos y asignarlos? Sin duda es un tema para seguirle la pista muy de cerca.